Muy buenas noches, yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo. Como les dijimos la semana pasada, era nuestra última emisión con el set que podríamos llamar tradicional, con el que habíamos utilizado durante los últimos años. Hoy iniciamos con uno nuevo, un set fresco, un set mucho más limpio, que fue diseñado exclusivamente para nosotros en Tiempo de Mercadeo por Arcila Design Studios. Arcila Design Studios es gerenciado por Cristian Arcila, un hombre que se ha especializado en el diseño de espacios para todo tipo de actividades, eventos empresariales. En el 320-3132 consiguen a Cristian Arcila. Y para esta noche, para iniciar en nuestro nuevo set, tenemos un invitado especial, Valerio Hoyos, un profesional del agro, un hombre que ha estado vinculado al agro durante muchos años y que hoy en día es el gerente de mercadeo de Contegral. Vamos a hablar de mercadeo del agro, vamos a hablar de lo que pasa en nuestro país, en este campo, que la verdad ha hecho algo, pero que tiene mucho todavía por hacer. Pero eso lo vamos a hacer apenas regresemos, ya volvemos. Valerio, buenas noches y bienvenido. Carlos, muchas gracias por la invitación a Tiempo de Mercadeo. Hombre, ay, que no te puedo traer, ¿no? Es que las obligaciones, yo sé que las obligaciones tuyas, y uno metido en el agro tiene que tener un horario muy complicado. Pero bueno, Valerio, ¿por qué no hacemos un recuento de qué ha pasado en el mercado del agro? Carlos, Y te lo digo porque Colombia es un país agrícola, es un país agropecuario. Yo no sé a quién se le dio por decir que esto era otra cosa, cuando nosotros tenemos los recursos naturales que el mundo necesita en todos los campos. de acuerdo, Carlos, el mercadeo del sector agropecuario es un mercadeo, digámoslo, sencillo, y es que uno tiene que centrar la propuesta de valor en que sea tangible para el productor. Cuando pensamos en un mercadeo del sector agropecuario, estamos pensando en compañías que están interesadas en participar de la cadena de producción de alimentos. En ese caso, pues las compañías que nos vinculamos al sector en esa función como tal, pues estamos buscando una mayor eficiencia, productividad y competitividad de ese productor en el campo. Vamos a centrarnos en ese eslabón principal que ha sido mi principal experiencia, y es cómo el mercadeo se da en productos agropecuarios para el productor, porque ya lo otro sería el mercadeo del producto final, del bien final, ya para el consumidor Claro. de alimentos. Mi gran experiencia ha sido principalmente en esa cadena de insumos, cualquiera que él sea, para la producción de ese bien final. Y finalmente, lo que el productor está buscando es una mayor eficiencia y competitividad. O sea que el mercadeo tiene que centrarse en poderle demostrar al productor que ese bien, esa tecnología, realmente le va a ayudar a lograr sus objetivos de negocio. ¿Y cómo ha sido el desarrollo en Colombia? Porque yo recuerdo, pues hombre, y tal vez tú lo recuerdas también, yo soy más viejo que vos, pero aquí la primera vez que se habló de mercadeo agropecuario fue con el IDEMA, Instituto de Mercadeo Agropecuario. ¿A vos te tocó eso o no? Estoy familiarizado con el esquema, pero no me tocó como tal su funcionamiento Es que yo creo que más y que el funcionamiento vínculo. de mercadeo era nombre, Instituto de Mercadeo Agropecuario, y por eso mucha gente en Colombia habla de mercado agropecuario y se refiere al IDEMA de esa época, Así pero es. no al actual. Y fíjate que a vos, que sos más joven que yo, pues no te tocó a fondo conocer el IDEMA. Pero yo pienso que cumplió una función Claro, importante no, en lo que indudablemente. era digamos, la estructura de la cadena de suministro de materias primas. Y a través del IDEMA, pues mucho tiempo se logró hacer ese proceso. Hoy en día, digamos, ya hay una mayor libertad en el mercadeo de materias primas para el sector, y por ende, pues ya cada compañía ha tomado control y gobierno de sus propias cadenas de suministro. ¿Cómo ha evolucionado ese proceso en Colombia? Carlos, yo pienso que de una manera acompasada con el nivel de tecnificación del sector. Yo pienso que el país ha venido sufriendo un proceso en diferentes áreas de consolidación, digamos consolidación en productores más grandes, productores más tecnificados, más conscientes de una empresarización del sector pecuario colombiano. Sin embargo, hay una gran parte del mercado hoy en día que todavía está en pequeños productores. Esos pequeños productores hoy en día aplican tecnología,
y están mucho más conscientes de la importancia de su nivel de competitividad y eficiencia en sus sistemas productivos. O sea que esa evolución a través del tiempo ha sido acompasado con el nivel de tecnificación y consolidación del sector, que todavía, digamos, está en buena parte en pequeños productores, y a esos pequeños productores hay que darles vigencia y competitividad. ¿Y la globalización cómo ha afectado todo lo que ha sido el mercado del agro? Carlos, la globalización lo que pone de entrada es un reto adicional para el productor. Y cuando vemos el productor como el cliente de las compañías que hacemos una función de ventas y mercadeo en el sector, pues finalmente ese reto es cómo mejoramos la competitividad de ese productor. Digamos que la globalización lo que nos exige como compañías es llevar un mensaje mucho más claro, más preciso y mucho más tangible de cómo esas tecnologías y esas prácticas de manejo pueden ayudarlo a él a competir frente a productos importados, sea el caso del cerdo, de la leche, del pollo y de cualquier otro producto que entra al país a competir con esos bienes finales en los cuales ellos pues tienen un interés productivo. Y sin hablar de globalización, sino más bien del TLC, que aquí cuando uno habla de TLC, todo el mundo piensa es en Estados Unidos, y la gente no cae en cuenta que es que tratados de libre comercio tenemos con una cantidad de países, y ahora los tratados de libre comercio, pues fíjate que Estados Unidos buscando un tratado de libre comercio con la Unión Europea, pues eso la verdad es que ha servido para mucho, pero el temor de cualquier cantidad de personas vinculadas al agro en Colombia es que el TLC aporreó demasiado al agro, ¿es cierto? Carlos, hay algo que las estadísticas muestran y no lo podemos desconocer. El año pasado hubo un incremento importante de importaciones al país. Estamos hablando que las importaciones de leche al país crecieron en alrededor de un 250%. Las importaciones de cerdo al país crecieron alrededor de un 33%, y en pollo estuvieron estables, estuvieron lo mismo que el año pasado. Sin embargo, hay que verlo dentro de un contexto. Digamos que en el tema del cerdo, alrededor de unas 36.000 toneladas que entraron al país significan un 13% de la demanda total nacional. Yo pienso que eso es algo importante, Sí. importante que podría desplazar producto nacional. Por ahora no hemos visto un desplazamiento, pero sí hemos visto una corrección de precios de venta, ya que el producto importado pues De beneficio para el consumidor. de beneficio para el consumidor mientras ese canal transfiera ese beneficio al consumidor Eso final. quiere decir que no lo ha transferido. No del todo, no del todo, no se ha transferido todo ese beneficio. Pero bueno, sabes que sí hay alguien que está transfiriendo esos beneficios al consumidor, es el Hotel Dan Carson Medellín. Bueno, Valerio, estábamos hablando antes de los beneficios del TLC y hablabas tú del pollo. ¿Qué otros beneficios hay? ¿Por qué tanto temor que el TLC va a acabar con muchos? Lo de la leche, pues obviamente es un tema que en realidad debe preocupar, pero ahí nos queda, o me queda a mí particularmente un cuestionamiento. ¿Será que ha faltado mercadeo en ese mercado específico de la leche? Porque si hubiéramos generado una preferencia por un determinado producto de la leche, que ahora son como 25 tipos de leche, y las marcas, pues hombre, podría llegar la leche en polvo que llegara, y si la gente en realidad hubiera generado y se hubiera desarrollado una lealtad hacia producto y marca, el que llega, llega, y tiene que tumbar al que está, y no depender de un precio para el consumidor. Es que hay varias dimensiones de lo que es el impacto del TLC, Carlos. Yo pienso que hay oportunidades y hay retos. Oportunidades están en que el consumidor va a tener opción de mayor oferta, de mayores opciones, y esas opciones tienen que venir acompañadas con calidad y precio. Claro. Y digamos que esa es una realidad que tiene que enfrentar el mercado con ese tipo de calidad, precio, competitividad y eficiencia, en donde yo considero que los productos del país cuentan con todas esas características para competir de una manera importante. Ese desde el punto de vista del consumidor final, de nosotros como personas normales que vamos y hacemos nuestro mercado cada 15 días o una vez al mes. Sin embargo, hay retos importantes para la cadena productiva. Claro. Esos retos vienen principalmente en que haya una manera de competir de una manera integral y justa. Digamos que esa competitividad de que se habla hoy en día hay que alinearla desde el sector privado, desde el sector gremial y desde el sector gubernamental. Esos tres pilares tienen que estar bien alineados para darle competitividad al país. Cuando hablamos de competitividad es que el productor nacional pueda competir más o menos en unas mismas condiciones que cualquier producto que pueda entrar del extranjero.
Y esa es una parte fundamental en donde el país está en un proceso de transición, en donde hay curvas de aprendizaje de todos los sectores y en donde cada vez más pues, los productores están interesados en mantener una vigencia. Porque hay oportunidades también, porque vemos que el consumo en los países en desarrollo viene creciendo, principalmente por una mayor población y por un mayor ingreso per cápita, de todas las proteínas de origen animal. Entonces esa es una gran oportunidad para el país y para el productor nacional. Ese consumo va a ir creciendo a medida que nuestra población tiene un poco más de ingreso y que somos mayor cantidad de personas. Esa es una oportunidad que los productores podemos capturar en el país. Esa es una gran oportunidad que hay. La parte clave es si vamos a ser capaces de mantener una gran proporción de esa demanda nacional con producto nacional, que era lo que mencionabas ahora, ¿cierto? ¿Por qué tanto temor? Porque efectivamente, pues en algunos sectores hay un rezago tecnológico, hay un rezago en productividad y hay unas condiciones que tienen que ser mejoradas para competir en igual de condiciones y de esa manera, pues si bien las importaciones van a seguir entrando al país, pero que de esa manera el crecimiento nacional también se dé acompasado con las importaciones y que digamos ese consumo crezca siendo suplido por esas dos fuentes. Es lo que ha pasado en países como México, en donde su demanda ha sido compartida entre las importaciones provenientes de Estados Unidos y el crecimiento nacional. Y eso es algo que posiblemente y con toda seguridad va a ocurrir en Colombia. A ver, Valerio, yo me voy a salir un poquitico del tema porque se me puede pasar de pronto una pregunta que me llegó por correo y que cuando supe, porque cuando uno comenta que va a grabar con uno o con otro, me llegó una pregunta de una niña que yo quiero mucho, Valentina, que me dice que de dónde salen los nombres de los productos en el agro colombiano. Esos nombres que tienen todas las cantidades de alimentos para animales y que se ven por ahí en la calle, ¿de dónde salen todos esos nombres? Esos nombres, Carlos... Porque en el mercado es fundamental el nombre de los productos cuando se va a llegar al consumidor final, tú lo sabes. Total. Entonces, ¿de dónde salen? ¿Eso cómo se hace? Carlos Fernando, ese es un proceso que primero se tiene que centrar en que sea un nombre que esté dentro de la jerga y dentro del argot del sector, que sea un nombre fácil de entender por cualquier persona que entra a un punto de venta y pueda pedir un producto y sea corto, sea sonoro y que se recuerde fácilmente. Y normalmente, ¿cómo se sacan esos nombres de esos productos? Se hace mucho con la gente del sector, con clientes, con los mismos equipos técnicos y de ventas en campo. Se hace un grupo de nombres, el que exponemos a clientes y a agentes del sector esos nombres y vamos seleccionando el más apropiado para un producto. Es un proceso Es bien interesante. Muy interesante, es un proceso con mucho involucramiento de los clientes y con mucho involucramiento de los equipos. Y para que Valentina sepa todo eso, yo hice un programa con Daniel Moneypenny en los Estados Unidos sobre selección de nombres. Daniel Moneypenny es uno de los consultores más reconocidos en ese aspecto. Él se dedica no más que a eso, a diseñar nombres para productos de cualquier tipo. Y él me decía que ha tenido procesos en los cuales arranca con 1000 nombres posibles y empieza a eliminar. Y de verdad que es un proceso, cuando hacía el programa con él, y me mostraba cómo lo hacía, y lo que tú dices, involucraba involucraba aquel, involucraba el otro, hasta el dueño de la empresa, porque también tiene que involucrarlo, que no quiere decir que el dueño tenga que decir, no, así es, no, y se acaba hasta llegar a una serie, unos 10, 12, y ya de ahí comienza a eliminar y da con el nombre. Es un proceso que en realidad aparentemente es muy simple, pero es muy interesante y es costoso para sacar un buen nombre. Bueno, sigamos entonces con esas cifras que estaba mencionando ahora Valerio, para que Valentina ya pueda quedarse tranquila, que esperemos que nos esté viendo. Muy bien. Y que haya quedado satisfecha, y si no, pues me vuelve a escribir. Muy bien. Sigamos con ese tipo de estadísticas, si se puede decir así, que estábamos hablando de la leche, de la carne de cerdo, que me llama la atención, y obviamente de todos los productos del agro. ¿Hay alguno en el cual uno pueda decir, estamos sobrados? Mira, aquí puede llegar el que llegue y no tiene cómo tumbarnos. Porque fíjate, por ejemplo, que el café ha bajado en la participación en el Producto Interno Bruto colombiano. El café que hizo que a Colombia se le considerara en el mundo entero como un país cafetero, se fue a menos de 5%. Y el petróleo subió a más del 50%. Y sin embargo, Colombia sigue siendo un país cafetero para el mundo entero. ¿Hay algún producto del agro en el cual uno pueda decir, mira, aquí no hay problema? Carlos, en mi especialidad, que es el tema pecuario principalmente, yo creo que no nos deberíamos atrever a decir eso. Yo pienso que siempre hay una exposición
en el mercado. El tema en la producción de alimento es un tema de costos importantes, en donde las eficiencias de producción son muy importantes, y hay países que nos llevan un largo trecho y una curva de aprendizaje importante en No esa solamente Estados producción. Unidos, pues, para que la gente se quite ese No solamente en Estados Unidos. mito. Tú has mencionado varias cosas importantes que hay que aprovechar en el país. Yo pienso que el país hoy en día tiene una preferencia por productos nacionales, por su frescura, por la posibilidad de tener un producto que tiene las condiciones y las preferencias del consumidor nacional. Entonces, eso es algo que hay que aprovecharlo. Entonces, mencionabas ahora, hay que seguir posicionando los productos nacionales que tienen esos atributos y esas características del consumidor colombiano. Y ahí hay muchas oportunidades para diferenciar nuestro producto nacional del extranjero. Vamos a hacer una cosa, Valerio. Vamos a seguir hablando de eso dentro de un momentico, porque es que el tiempo aquí vuela y ya me están haciendo señas de que vamos a otra serie de recomendaciones para la gente. Entonces les vamos a recomendar la revista Tiempo de Mercadeo para que estén al día en todo lo que está sucediendo. Y les voy a dar una primicia en este momento, y es que no vamos a llegar al segundo semestre sin que la revista también esté disponible en el mundo digital, para que la puedan bajar a un iPad, la puedan bajar a toda esa cantidad de elementos que hoy tenemos a nuestra disposición. Va a seguir impresa, obviamente, pero vamos a tener, para tener más cubrimiento nacional e internacional, que nos han pedido eso. Se pueden suscribir en nuestras oficinas en el 268-2430 o en www.tiempodemercadeo.com. Ya volvemos. Valerio, te interrumpí y estábamos entonces hablando de ese tipo de productos que podemos decir que tenemos cierta solidez para competir en el mundo. Sí, Carlos Fernando, vos has mencionado cosas importantes que son buenos retomar. Uno, hay posibilidades de diferenciar nuestro producto a nivel nacional para tenerlo de una manera competitiva y preferente con el consumidor. En temas de productos, todos los derivados y sus cortes de cárnicos, obviamente de carne de pollo también, y también todos los productos y sus derivados lácteos. Hay un tema importante, y es que hoy en día hay que propender por una competitividad, porque la calidad tiene que ir acompañada de un precio competitivo. Sobre todo en un país como Colombia, que tiene tal disparidad de distribución del ingreso, pues que nos tiene locos. Así es, entonces yo pienso que son dos frentes muy importantes y retos para el sector pecuario. Es formalizar un poco sus canales de comercialización, todavía hay mucha informalidad. Esa formalización tiene que ir acompañada de calidad desde el punto de vista no solo de sabor, frescura, sino también de que no hayan riesgos para la salud humana, en un canal de comercialización que no se interrumpa su cadena de frío, que tenga una buena trazabilidad, que los productos cumplan con los mínimos desde el punto de vista de seguridad alimentaria, y también hay una oportunidad en innovación. Yo pienso que en el tema de cárnicos en el país hay una gran oportunidad de innovación, lo cual jalonaría la demanda de productos y un mayor consumo. Y yo pienso que hoy en día los sectores y los gremios tienen un foco muy importante en eso. Hay una cosa muy importante también, es que el país está consciente de Pero a que ver, tiene cuando un dices reto. innovación en cárnicos, ¿estás diciendo o estás implicando tipos de carne o estás implicando qué? Tanto cortes como preparaciones, Carlos. Sí, porque el corte aquí es muy distinto al corte, inclusive al corte que hay en Bogotá, o el corte que hay en Cali, o al que en la costa, o al de Estados Unidos, estos países. Así es, Carlos. Entonces, ya que mencionas Estados Unidos, de hecho, pues México también, hay una gran variedad de presentaciones y de cortes y de preparaciones en cárnicos que hacen que la demanda se aumente. Claro, es que yo recuerdo en Estados Unidos, y uno, hombre, ¿dónde consiguen un solomito? Vaya, consígalo. Como el de nosotros, obviamente, porque está la carne, pero está mezclada o hace parte de Otras piezas otras del piezas, porque animal. el corte es completamente distinto. Si uno compra solomito y la montañera, pues, sin ser peyorativo, la montañera de la montaña de Antioquia llega a Nueva York y va al mercado latino y dice un solomito y no hay. Porque piensa que el solomito que va a conseguir allá de aquí, no, eso no hay. Pero bueno, ese es un paréntesis para que sigamos. Sí, por ejemplo, tomemos el sector avícola. El sector avícola ha tenido un gran jalonamiento en el consumo de todos sus productos a nivel global. Importantísimo, importantísimo. Si bien la carne de cerdo es la que más se consume en el mundo,
el sector avícola tiene unos crecimientos importantes y eso ha venido de varias fuentes. Uno, obviamente, la eficiencia en producción que ha hecho mucho más asequible el producto a todo el mundo, pero por otro lado, la innovación que se ha dado a través de preparaciones y opciones de poder consumir pollo son totales. Además, no solo esas preparaciones, sino que sean presentaciones que sean atractivas, por ejemplo, para los niños. Entonces tú ves ahorita los nuggets de diferentes formas, entonces el niño, además de que se está nutriendo, pues también se está divirtiendo a través del consumo de esos productos. Yo pienso que esas son todas experiencias súper válidas para nuestro sector, en donde podemos innovar tremendamente en las otras diferentes especies. Y ese tema ya en la semana entrante hablaremos un poco más sobre la mezcla de mercado y su desarrollo en el sector del agro. Pero hay un tema, y ahora que tocas eso de las posibilidades de carne, hombre, ¿por qué ha sido la carne de búfalo, por ejemplo? Los productos como la carne, otro tipo de carne de otros animales que en Colombia no han sido tan populares y que comienza a verse en algunos supermercados y en algunas carnicerías, carnes de búfalo, por ejemplo, uno va a Barrancabermeja o a los Santanderes y la carne de búfalo es común y corriente, no aquí en Medellín, carne de caballo, en fin, hay una serie de productos cárnicos que entre nosotros no solamente no se conocen, sino que no se consumen más por aspectos culturales, porque son bien consumidos en otras partes del mundo, pero nosotros no, la cultura nuestra no es para eso, los insectos y todas las cosas. ¿Tú crees que ahí hay alguna oportunidad? Definitivamente, Carlos, van a haber nichos de mercado que se van a empezar a desarrollar a través de esos productos. Vemos, por ejemplo, movimientos importantes de productores muy interesados en el carnero que no tiene un consumo importante en el país. Sí, no ha sido lo más común. Conejo que lleva mucho tiempo también aquí tratando y uno no consigue carne de conejo. Hay muchas aves que no se consumen, en fin. Así. Y yo pienso que está fundamentado principalmente en un tema cultural. Vemos todavía temas muy arraigados en productos muy tradicionales y vemos todavía temas muy arraigados en algunas especies. Por ejemplo, la carne de cerdo, sabiendo que hoy en día su mayor proporción en el país es producido de una manera tecnificada y con grandes avances desde el punto de vista de la calidad de la carne. Y que ya sabemos a ciencia cierta que no hace ningún daño, como nos quisieron decir alguna vez. Todos los excesos son malos, Claro, de cualquier lógico, producto, hasta de agua. Pero estoy de acuerdo contigo que la carne de cerdo pues ha tenido un gran avance desde el punto de vista de su producción y desde el punto de vista de su calidad, que consumido de una manera racional pues trae grandes beneficios para la población. Y hoy en día pues vemos ese crecimiento del consumo dándose en el país. Los crecimientos del consumo de la carne de cerdo vienen de una Es que yo manera digo que la importante. carne de cerdo, como a mucho sector avícola, por ejemplo, los huevos, porque mucha gente, no sé si con mala o buena intención, quiero creer que fue algo que a alguien le hizo daño. Recuerda la época en que decían que los huevos eran malos, que el colesterol, que la carne de cerdo no se podía comer porque eso era casi que veneno. El café también fue víctima de todas esas cosas, que el café no deja dormir, que el café causa insomnio, que el café no sé qué. Y en fin, ha habido muchos productos del sector, del agro colombiano y del mundo entero que han sido sometidos a una serie de comentarios, repito, yo no quiero que hayan sido malintencionados, pero que ya se superaron y que ya la gente se convenció de que ni el café, ni el huevo, ni mucho menos la carne de cerdo son malas. Y hasta la oreja de cerdo me dicen que es muy buena. A mí no me gusta pues la oreja, pero me dicen que es muy buena. Del cerdo se consumen todas las partes, es impresionante, Carlos, pero dentro de una nutrición balanceada, yo pienso que los productos todos tienen su aporte importante, Eso sí, proteico, nada más, miremos que parte de temas con tanta atención como es el colesterol es un ingrediente fundamental en el ser humano para la síntesis de hormonas. Claro. Ahora, Valerio, si está en exceso en el cuerpo, pues obviamente va a ser dañino. lo digo todo en exceso. Valerio, pero se nos acabó el tiempo por esta noche, entonces vamos a tener que seguir la semana entrante. ¿De acuerdo? Muy bien, Carlos. Por el momento, muchísimas gracias, una feliz noche, los esperamos la semana entrante.